El día de hoy voy a someter mi trabajo final de graduación al escrutinio del Consejo Central de Posgrados. El título de mi investigación, Desarrollo Alternativo Endógeno, una aproximación al Programa de Desarrollo Rural Integral Comunitario, promovido por el inmolado sacerdote Alcides Jiménez en el municipio de Puerto Caicedo, departamento de Putumayo, Colombia. Antes de comenzar, pues quería agradecer la gentileza de todas aquellas personas que han hecho posible este logro por su paciencia y amabilidad, especialmente a Laurita, a Antonio, al profe Oscar, a Warner y a todos los presentes acá, especialmente también a la bella comunidad de Puerto Caicedo y a quienes de una u otra manera conocieron la vida y obra del padre Alcides y a mis amigos y colegas. La pretensión en este tiempo es, a través de este contenido, tener la oportunidad de apreciar cómo la comunidad de Puerto Caicedo de los años 90, agobiada por el conflicto armado y el narcotráfico, implementan una serie de acciones y estrategias valerosas y novedosas de desarrollo rural de la mano de su carismático líder religioso. Acciones que precisamente este año, 25 años después de su muerte, han sido analizadas metodológicamente en la presente investigación a la luz de los conceptos del desarrollo rural. Comenzamos por el planteamiento del problema. Colombia lleva más de 60 años de un conflicto armado no internacional, de acuerdo a la catalogación que hace la Cruz Roja Internacional entre conflictos internacionales y no internacionales, como el que padece Colombia desde hace más de 6 décadas, en los cuales ha venido dejando una secuela de consecuencias humanitarias, como ataques a la asistencia de los prestadores de salud, víctimas por artefactos explosivos, desapariciones forzadas, confinamientos o desplazamientos, lo cual pues en este mapa de Colombia se refleja en verde las diferentes zonas afectadas, siendo la región de abajo en rojo, la del Putumayo, la que mostramos con un periodo entre 1981 a 1988, que es el periodo en el cual el padre Alcides Jiménez desarrolló sus diferentes labores pastorales y de desarrollo en esta región. Entonces, ¿qué pasó durante esa época respecto al conflicto mientras el padre Alcides estuvo allá? Hubo unos 3.130 asesinatos selectivos, 1.966 casos de desaparición forzada, 723 casos de violencia sexual y 160 casos de reclutamiento de menores, lo cual pues lleva a un escenario preocupante en cuanto a derechos humanos. Si nos enfocamos, también otro de los factores que han agobiado a esta región ha sido el narcotráfico. La comprensión de la dinámica de la oferta y la demanda de drogas es importante para entender las características de la cadena de valor de drogas, desde la primera etapa del cultivo hasta la última etapa de distribución. Además, se menciona que el narcotráfico ha generado problemas en diversas comunidades debido no solo a su cultivo, sino a lo que viene siguiente, que es la transformación, el tráfico y el consumo, lo cual, pues, desde hace más de 40 años fue el dinamizador por los altos ingresos que esto representa del conflicto interno armado. Es decir, desde los años 60 hasta los 80, el conflicto armado pues, tenía unas doctrinas en las cuales los grupos luchaban. Llegó el narcotráfico y digamos que esas doctrinas que tenían los grupos se fueron cambiando por la actitud mercantilista de las fuentes de financiamiento de sus actividades.
Y eso pues genera discordias entre los diferentes grupos por el control de las rutas de tráfico, lo cual ha ocasionado enfrentamientos violentos y ha dejado, pues como hemos visto, serias consecuencias humanitarias. Específicamente para el departamento del Putumayo, mostramos ahí lo que se denominan los enclaves productivos. Un enclave productivo es aquella región donde se ha sofisticado toda la cadena productiva de la coca hasta la cocaína, es decir, ahí se realiza todo el ciclo y se han anclado, digamos, en esos territorios. Ven ahí de pronto en la parte de abajo el, el tema de Orito Vides, aquí en esta región. Y ahí muy cerca está nuestro municipio de Puerto Caicedo. Entonces, Puerto Caicedo, como pueden ver, está en verde, está inmerso en unos territorios con presencia de coca desde hace más de 40 años. Entonces, entonces todo esto, digamos que ha hecho que dentro del territorio del Putumayo se gesten dos actividades perturbadoras, como es el conflicto armado y el narcotráfico, los cuales pues digamos que tienen una relación muy, pero muy directa. Frente a esto que ha sucedido, han habido diferentes respuestas territoriales, como la que estudiamos, la cual es, digamos que es necesario recopilarlas y analizarlas dentro de dentro de unos parámetros que es relacionado con lo que es la memoria histórica. En procura del proceso de recuperación de la memoria alcidiana, que fue esa experiencia territorial que en vida el padre Alcides promovió valientemente, hasta pues lamentablemente costarle la vida el 11 de septiembre del 98. Entonces aquí se destaca la importancia de la memoria histórica en el desarrollo de las comunidades en el Putumayo, quienes han desarrollado procesos autogestionarios en respuesta a los factores opresores de su paz y de desarrollo. Se resalta la relevancia que tiene la cultura, las costumbres y la idiosincrasia de las comunidades en la construcción de la paz territorial. Además, se mencionan los esfuerzos de recuperación de la memoria del padre Alcides, como por ejemplo el diplomado que hizo la Universidad Nacional de Colombia, en el cual da una perspectiva de los alcances que tuvo, de los desafíos que tuvo en vida para poder proyectar a la comunidad de Puerto Caicedo a lo que hoy es. En resumen, pues la memoria histórica es fundamental para el desarrollo de las comunidades y su capacidad de resistencia ante situaciones adversas, como la ya antes mencionada. En el contexto, pues mencionamos algunos procesos de recuperación de la memoria histórica, no solo el diplomado, también la recopilación de las memorias de su vida, hecha por los mismos hermanos del padre Alcides en un libro, no sé si lo tengo acá, Semillas de Paz, ahorita lo vamos a ver. Entonces, esos son los factores de memoria histórica que logramos recopilar en esta investigación. Como antecedentes, fueron varias fuentes bibliográficas, consultadas, entrevistas y demás que me permitieron como ver hacia dónde pudiéramos encaminar este trabajo. De resaltar el primer libro, El placer, mujeres, coca y guerra en el Putumayo, del Centro de Memoria Histórica del 2012, en cuyo epílogo mencionan al padre Alcides. Es la primera vez que yo leo al padre Alcides. Y su programa de desarrollo rural integral comunitario. Al leerlo, me cambió 180 grados, hice el giro de lo que pretendía yo hacer antes. Entonces, ese es fundamental. Y en el proceso, otro, pues, Semillas de Paz, que es la biografía, como les comentaba, elaborada por sus hermanos,
donde pues plasman cuestiones muy interesantes de su vida y sobre todo del programa de desarrollo integral comunitario. Y el otro libro es el de Desviación Positiva de Bermúdez y Garzón del 2020, el catálogo de las pequeñas soluciones, en el cual pues narraban algunas experiencias de sustitución de cultivos hechas por las comunidades y de ahí surgió un concepto que lo vamos a desarrollar más adelante, que es la desviación positiva. Entonces, estos principales fueron como las bases sobre las cuales pude orientar la investigación. Para hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles factores de desviación positiva incidieron para que haya surgido un desarrollo alternativo endógeno al interior del Programa de Desarrollo Rural Integral Comunitario, ideado y promovido por el inmoblado sacerdote Alcides Jiménez en el departamento de Puerto Caicedo, Putumayo, Colombia? Como justificación, vemos que la importancia de esta investigación radica en su contribución al conocimiento sobre cómo las comunidades rurales pueden superar situaciones adversas y opresoras a través de sus propios recursos y potencialidades locales. Por eso es que coloqué ahí que fue una impactante experiencia territorial que amerita una descripción desde el desarrollo rural. La pertinencia de esta investigación se debe a que aborda un tema relevante en Colombia y en otros países que enfrentan problemas relacionados con el narcotráfico y la producción de cultivos ilícitos. Vemos que pues la experiencia de la comunidad de Puerto Caicedo puede ser útil para otras comunidades que buscan alternativas para salir de su economía ilegal y mejorar su calidad de vida. Y la originalidad se dio pues porque en esta investigación el enfoque de desarrollo alternativo endógeno eh, es una aproximación novedosa en el campo del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Además, la investigación se enfoca en una experiencia específica de una comunidad rural en Colombia, lo que permite un análisis detallado y contextualizado de los factores que permitieron el desarrollo alternativo. Bueno, los objetivos. El objetivo general que tenemos es analizar los mecanismos de desviación positiva que influyeron en el programa de desarrollo rural integral comunitario para la generación de un proceso de desarrollo alternativo endógeno implementado entre el 88 al 98 del siglo pasado en Puerto Caicedo. Objetivos específicos: caracterizar los mecanismos de desviación positiva generados en el programa de desarrollo rural integral comunitario, identificar los factores prevalentes del desarrollo alternativo endógeno y describir el proceso mediante el cual surgió la desviación positiva y desencadenó diversos procesos de desarrollo alternativo endógeno al interior del programa de desarrollo rural integral comunitario. Entonces, pasamos a las bases teóricas que sustentan esta investigación. Vamos de abajo hacia arriba. Vemos la cronología de las sustancias psicotrópicas y en este aspecto pues podemos apreciar cómo desde la llegada del narcotráfico en los 70 en la Amazonía, la cocaína se convirtió en un producto que desplazó rápidamente las producciones tradicionales como el caucho, y lo cual pues genera una configuración social y territorial diferente, que fue un cambio abrupto, creándose una nueva estirpe de residentes que eran los colonos, que llegados de diversas partes del país, quienes empezaron pues a acumular capitales considerables, afectando lastimosamente los principios y valores de las comunidades allí establecidas desde épocas prehispánicas. Luis Fernando, disculpe, es que por lo menos yo no veo la presentación. Ah, caramba. Y ahora sí. Sí. Sí, ahora sí.
Bueno, ya. Listo. Seguíamos con el tema de el enfoque de la modernización en el desarrollo rural. Este enfoque propone pues un mecanismo de modernización del sector rural, como lo hicieron los países capitalistas, desarrollados a través de la incorporación de soluciones tecnológicas a los problemas de desarrollo rural. Este enfoque surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se consideró que el sector rural de los países como América Latina estaban atrasados y necesitaban modernizarse. El otro tomo que vemos ahí subiendo, Nueva Ruralidad y el enfoque de las estrategias de vida rural, en el cual analizamos que debido a la globalización y la implementación de políticas neoliberales, este enfoque propende para que las familias campesinas generen ingresos complementarios a la agricultura, Sí, diversificando Alejandro, actividades. Señor, disculpe, otra vez se te fue la presentación. changos, ¿qué será? Ahí, Vamos a ver, algo estás tocando que se va la quizás será el presentación. internet. Creo que estás trabajando con dos pantallas y es por eso. Sí. Caramba. Entonces apago una. Listo. A ver, un segundo, por favor. Entonces, sí. Un momento, por favor. Apagamos acá y dejamos una sola pantalla, entonces. Ujú. Listo. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Bueno, eh, en cuanto a la agroecología, la investigación nos muestra aquellas prácticas amigables con el medio ambiente que fueron promovidas en el Programa de Desarrollo Rural Integral Comunitario, ante lo cual digamos que hubo varios aliados muy importantes, como el agroecólogo Mario Mejía, quien dio importantes pautas para implementar en estos lugares. Y el tema de la teología de la liberación, la cual digamos que fue fundamental e inspiró al padre Alcides Jiménez en una manera de interpretar las diferentes realidades que tenía en, su, en su labor pastoral. La teología de la liberación nace en los años 60 como una respuesta ante las dificultades de vida que tenían los feligreses, la pobreza, el atropello por los poderosos, los entes gubernamentales y demás, y se vuelca, hace un giro la iglesia precisamente para aliviar ese sufrimiento a través de diversos trabajos que hay. Entonces, este primer bloque nos genera, digamos, como unas externalidades que influyeron en el programa. Pero la respuesta, digamos, territorial se da desde el segundo bloque de tomos, como por ejemplo el desarrollo alternativo, que ya es, digamos, dentro de la experiencia territorial, el cual pues lo entendemos como esa preocupación que tienen los gobiernos y estados para persuadir a los productores de cultivos ilícitos de que cambien su producción a través de programas y políticas que facilitan la conversión de estos hacia ese desarrollo alternativo.
Sigue el desarrollo endógeno, el cual ayuda, digamos, como a identificar todas esas potencialidades internas que desarrollan las comunidades para ser autogestores de su propio desarrollo a base de sus propias potencialidades. Entonces, este desarrollo mira desde lo local, desde sus políticas, tradiciones y costumbres fortalecidas, las cuales sin intervenciones externas hacen un desarrollo para la comunidad. Otro factor que la comunidad de Puerto Caicedo, liderado por el padre Alcides en aquellos años 90 principalmente, 80 y 90, fue el tema de la neutralidad activa. Digamos que dentro de la guerra hay unas reglas y una de esas es que las personas que no son combatientes tienen que estar fuera del conflicto. Lamentablemente esto no sucede y en respuesta a esto la comunidad veló por de alguna manera luchar para que los actores armados los dejaran a ellos fuera del conflicto. Fue una acción muy arriesgada, muy valiente. Sobre todo esto se vio en el tema del paro cocalero del 96, donde el grupo armado quería instrumentalizar a la comunidad de Puerto Caicedo y el padre Alcides les dijo, no, qué pena, pero digamos que no podemos permitir que nuestros feligreses vayan a servir de carne de cañón. Y esas decisiones que empezaron a tomar, se empezaron a salir del, digamos, como lo que tradicionalmente se dice, del molde, y empezó a generar unos comportamientos y unos cambios que se definen como la desviación positiva, y son estos comportamientos que realiza tanto un individuo como su colectivo, diferentes a lo tradicional que se viene haciendo para mejorar sus condiciones de vida. Veremos más adelante este término con alguien de la comunidad que hizo algo diferente. Y para culminar este enfoque con los principios de la desviación positiva, que es lo que relatábamos, como por ejemplo, identificación del primer desviado positivo, que es muy importante, la sistematización de experiencias, porque una cosa es que haya alguien que cambie, pero otra que los identifique y que los analice. Es muy importante cumplir esos principios. Y estos dos bloques de libros, de conceptos, nos dan la aproximación para poder, digamos, sugerir una definición de lo que es el desarrollo alternativo endógeno, que consiste en la sustitución de cultivos que hace una comunidad, pero de manera autónoma, independiente, con sus propios recursos, muy diferentes a los tradicionales programas de desarrollo alternativo que desarrollan los gobiernos. Entonces, es algo que es necesario considerar en la presente investigación. Bueno, en cuanto a la metodología, eh, el objeto, digamos, de estudio se centró en la comunidad de Puerto Caicedo, en Putumayo, fronterizo al Ecuador, en el sur de Colombia, el cual está, digamos, inmerso como entre el piedemonte amazónico. Es una zona de interconfluencia, de cambio, digamos, entre las topografías que en la parte occidental presenta la altillanura andina, sí, la parte de la altillanura andina, y abajo sí lo que es el Bajo Putumayo, eh, que tiene unas condiciones características como de la parte de la selva amazónica. El diseño de la metodológico de la investigación
partió desde el enfoque histórico, hermenéutico, interpretativo, es decir, para identificar la razón de ser que movió a alguien para hacer algo, y se dio con el modelo de investigación cualitativo para establecer las características de un hecho, aplicando dos métodos de investigación que fueron el método biográfico narrativo y el estudio de caso, a través de unos instrumentos como las entrevistas semiestructuradas y la revisión de fuentes bibliográficas, lo cual logramos recopilar, organizar y analizar para colocarlo dentro del programa de procesamiento de datos cualitativos Atlas-T, que a través de unas unidades hermenéuticas nos permitía procesar y ordenar, sobre todo, darle un orden, una cierta forma de cómo analizar de acuerdo a las relaciones de causa y efecto, que fueron muy importantes. Y también, pues, por último, pues, analizar todo esto de manera esquemática a través de tablas de datos. Es así como gracias a esta metodología anteriormente descrita, logramos, partiendo del objetivo general, los específicos, tener estos conceptos teóricos que acabamos de analizar dentro del marco teórico para recolectar la información a través de diferentes maneras de observación directa, entrevista semiestructurada, revisión bibliográfica y diario de campo, y tener tres categorías de análisis, como los mecanismos de desviación positiva, los factores prevalentes del desarrollo endógeno y el proceso de surgimiento de la desviación positiva. Entonces, digamos que gracias a estos análisis pudimos comprender esta experiencia territorial llevada a cabo en Puerto Caicedo. Con la salida de Atlas-T, las salidas gráficas, me facilitaron la interpretación de los datos. Vemos en la parte superior el tema de la experiencia territorial en el primer gráfico, y en el segundo el análisis del programa de desarrollo rural integral comunitario. En el primero vemos la afectación que tuvieron algunos factores que perturbaron la paz y la tranquilidad de las comunidades, como fueron los conflictos armados y el conflicto armado y los cultivos ilícitos, y cómo estos de alguna manera de alguna manera influyen en las acciones que de respuesta que hizo la comunidad, es decir, cuál fue la experiencia territorial, cuál fue la respuesta que dio ante estos cultivos. Por un lado, digamos que ya lo vimos a través de los temas de la agroecología como respuesta a los cultivos ilícitos que habían ahí. Por otro lado, el tema de la neutralidad activa, para que, digamos, con estos dos factores, la agroecología y la neutralidad activa, se diera la seguridad alimentaria en la comunidad, como respuesta a todo esto, se diera, no, se fortaleciera esta seguridad alimentaria. ¿Y cómo se fortaleció? Pues, por ejemplo, aquí vemos que la agroecología estaba directamente relacionada con la seguridad alimentaria, y he dejado también el tema de la mujer, el empoderamiento que el padre Alcides hizo de la mujer para ser, digamos, artífice de estos cambios en el territorio. Y finalmente, en la base de todo esto y en el centro, encontramos la figura del carismático líder religioso, quien articuló todos estos diferentes factores de alguna y otra manera
para dar esta respuesta territorial, esta experiencia territorial. Pero, digamos, ¿cómo se configuró esto dentro del territorio? Entonces, el padre Alcides, al ver todas estas situaciones de una u otra manera, junto con su equipo colaborador eh, eh, en la parroquia de Puerto Caicedo, sus promotores, facilitadores, configuran un programa de desarrollo rural integral comunitario, que es lo otro que analizamos, el cual pues es influenciado por el tema de la teología de la liberación, que como veíamos es una respuesta de la iglesia a los factores opresores de la comunidad religiosa, de los feligreses. Y algo muy importante, ellos buscaban una manera de encontrar alguna idea, algo que les pudiera como tener un derrotero, y lo hacen implementando la desviación positiva. ¿Por qué? Porque hubo alguien en la comunidad que cambió esos procesos y lo comenzaron a seguir. Y entonces, implementando el programa de desarrollo con el enfoque de la teología de la liberación, viendo el surgimiento de la desviación positiva, hace que se desarrolle o se configure el desarrollo alternativo endógeno. Bueno, entonces, hasta aquí, dando paso a lo relatado anteriormente, vemos cómo desde el objetivo número 1, el de caracterizar los mecanismos de desviación positiva generados en el Programa de Desarrollo Rural Integral Comunitario implementado en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, surgen varias cosas interesantes. Por ejemplo, la identificación y fortalecimiento de las capacidades y potencialidades internas. Eh, Ustedes recordarán, bueno, cuando el padre Alcides comenzó su trabajo para estos programas de desarrollo, lo hizo con las uñas y lo hizo sin gente capacitada. Los mismos campesinos, de una u otra manera, los fue convirtiendo paulatinamente en promotores rurales y después pues en agentes de desarrollo. Entonces, esa es una de las conclusiones que nosotros logramos tener dentro de la investigación. El surgimiento e identificación de desviados positivos. Don Antonio Narváez, un hombre que decide arrancar sus 400 matas de coca y ponerse a cultivar una granja agroecológica. ¿Y por qué lo hizo? Porque se inspiró en las palabras motivadoras que llevó un arzobispo de aquel entonces, no recuerdo ahorita el nombre, eh, superior al padre Alcides, quien hablaban acerca de las graves consecuencias que tenía esta mata de coca en la región. Entonces se inspiró y gracias a esa inspiración surgió el primer desviado positivo, el cual digamos que de una manera u otra sirvió para que el programa de desarrollo rural e integral comunitario siguiera ese derrotero de la sustitución, de elaborar granjas de pancoger y de tener el tema de una vida digna y tranquila a través de esta labor. O sea, identificaron el primer desviado. Otra conclusión de este primer objetivo es el empoderamiento de la mujer rural. Eh, Recordemos que todas las labores que hizo el padre Alcides al ver a una mujer afligida y agobiada, víctima del conflicto armado donde sus parejas iban siendo paulatinamente asesinadas, iban quedando viudas sin ninguna herramientas, destrezas o habilidades que les permitiera hacer frente a
estas situaciones agobiantes. Entonces, empieza a empoderar y a enseñarles a hacer huertas caseras, a ser generadoras de sus propios ingresos. Y eso pues de una u otra manera comienza a generar las condiciones de seguridad alimentaria en la región, porque ya la mujer es proveedora del alimento. Recordando que en las comunidades agobiadas por la coca, hay monocultivo de coca y hay baja disponibilidad de alimentos. Entonces, este cambio que hizo con las mujeres hizo que empezaran a salir, a surgir huertas para la seguridad alimentaria de la zona. Lo otro del empoderamiento eh, es volver las líderes a las mujeres. Logró, digamos, ese verdadero liderazgo al hacer el empoderamiento. Y eso pues significó un cambio de paradigma en una conflictiva sociedad machista en la cual pues la mujer era relegada y demás. Entonces ese cambio fue lo que se pudo apreciar, que se dio gracias a la obra, digamos, del padre Alcides y de su programa de desarrollo rural integral comunitario. Y inspirado, como decíamos, sobre todo por el agroecólogo Mario Mejía y por los esposos Heinz, que también ellos aportaron como en los enfoques agroecológicos, se pudo demostrar que sí, una comunidad agobiada por los cultivos ilícitos, que es una situación de depredación del bioma amazónico, puede transformarse o recuperar de alguna manera a través de la agroecología. Como segundo objetivo específico, tenemos el de identificar los principales factores de desarrollo alternativo endógeno al interior del Programa de Desarrollo Rural Integral Comunitario en el municipio de Puerto Caicedo. Entonces, este año decíamos que cumplimos 25 años de la muerte del padre Alcides. 25 años en los cuales es grato ver que aún existen, perduran asociaciones como la Corporación Nuevo Milenio, la Asociación AMAR de Mujeres, en fin, tantas otras como de las más de 45, 48 iniciativas que el padre logró realizar. Entonces, el desarrollo alternativo endógeno se da porque, miren, ha sido ya un buen tiempo en los cuales estas personas de estas comunidades han empezado a hacer actividades diferentes a los cultivos ilícitos. También porque ha sido desde la autonomía este desarrollo alternativo endógeno. Es decir, vimos que eso se dio sin ayuda estatal. Fue a través de la propia iniciativa que tuvo el padre. Eso sí, pues reconocer que tuvo en algunos momentos algún financiamiento de una organización internacional, creo que Misereor. Sin embargo, eso no quita de que las iniciativas, los inicios y demás fueran iniciativas no solo del padre, sino también de la comunidad de Puerto Caicedo. Una autonomía que a pesar del tiempo y todo, y a pesar de las circunstancias, la han logrado mantener. Y lo más bonito y bello de esto es, por ejemplo, las semanas alcidianas en septiembre que conmemoran la muerte del padre Alcides y eh, se ven, digamos, ese relevo generacional de hijos, de nietos, de aquellos que fueron beneficiarios en algún momento del padre Alcides, ya están dejando ese legado a sus nuevas generaciones. Entonces, eso para el desarrollo alternativo endógeno, pues es muy importante porque ayuda a dar mayor sostenibilidad a esta situación. Y el último objetivo, el de describir el proceso mediante el cual surgió la desviación positiva y desencadenó procesos de desarrollo alternativo endógeno al interior del Programa de Desarrollo Rural Integral Comunitario, podemos hablar de una cosa que recalcaba muchísimo el padre Alcides a sus promotores rurales. Les decía, vayan a las fincas y miren quiénes pueden ayudarnos, colaborarnos para nuestro programa. Pero ¿cómo saber quién es quién puede o qué no? Entonces les decía,
miren los signos. ¿Pero qué son los signos? Son esas manifestaciones que tienen las personas, las fincas. Una finquita de pronto sí puede tener sus maticas de coca, eso no le quita, pero por ejemplo puede tener al pie también su huerta con plátano, maíz, yuca, ñame, en fin, una serie de pancoger, su casita pues procura arreglada, su familia, en fin, esos son signos positivos. Pero si solo vemos un cultivo de coca donde el dueño viene de vez en cuando, utiliza jornaleros, su cuerpo está aquí, pero su pensamiento está en otro lado, decía el padre Alcides. Y eso pues era importante recalcar esos signos para poder identificar los procesos de desviación positiva, no solo en esta investigación. Y la identificación del primer desviado positivo ya lo hemos tratado de alguna manera. Es importante saber dónde está el punto de giro, dónde está esa persona o esa comunidad que hace algo diferente. Entonces, eso se logró, como decíamos, con don Antonio Narváez, cuando mm, cambia sus matas de coca por su huerta agroecológica. Pero, ¿qué pasa si a los líderes, a don Antonio, no se acompañan? Entonces, estos procesos se pierden. Y ahí la importancia, digamos, de que a través del programa se desarrolló un buen acompañamiento, lo cual pues fue muy útil para que este pudiera prosperar y se manifestara a hoy en día de diferentes maneras, de diferentes organizaciones y asociaciones. El uso alternativo de recursos comunes es romper el molde, mirar cómo se puede hacer algo diferente con lo mismo. Las yotas era un producto alimenticio muy abundante, pero solo era como tenido en cuenta como un producto no tan apto para comer, para ser comestible. Y entonces a través del programa, el padre trajo gente o alguien que pudiera, o dentro de la misma comunidad, alguien que pudiera preparar algo delicioso, unas tortas o algo, entonces las ayudó, digamos, a potencializar esos productos comunes para mejorarlos. Y la conclusión para mí más importante de todo este ejercicio es que las, a pesar, digamos, de las dificultades sociopolíticas, económicas que tienen las comunidades, falta de vías, falta de todo, el abandono estatal, porque hay comunidades que sí cultivan coca y otras que no, estando en las mismas condiciones. Puede ser un acercamiento en cuanto a que aquellas comunidades que implementan unos desarrollos alternativos endógenos es porque tienen una fundamentación ética y moral, que para el caso de la comunidad de Puerto Caicedo fue dada por el carisma, las enseñanzas y el acompañamiento pastoral y evangélico del padre Alcides. De ahí, pues, me da para, la presente investigación da para recomendar la importancia de la participación de los beneficiarios en los ciclos de proyectos de desarrollo alternativo desde las bases de la formulación, es decir, a veces los programas de sustitución de cultivo, las políticas antidrogas, son impuestas desde los gobiernos centrales y las personas, digamos, cultivadoras solo acatan lo que ya viene atrás, pero acatan lo que viene de arriba, pero digamos sin entender sus puntos de vista. Por eso, pues también es importante propender por programas de sustitución de cultivos ilícitos con enfoque diferencial, es decir, de cultivadores que tienen diferentes necesidades o personas que ya se salieron de eso. Entonces, es muy importante hacer estos enfoques para poder dar mayor sostenibilidad a estos programas. Bueno, esto también invita a la parte académica a repensar que sería interesante
tener una metodología de desarrollo rural basada en esta experiencia territorial. Realmente son muchos los aportes que da el desarrollo territorial este programa que ameritan ser analizados. El revalorizar las experiencias de comunidades invisibles que implementan el desarrollo alternativo endógeno. Son comunidades que por su convicción puede ser religiosa, por costumbres, tradiciones, o que han visto la problemática y deciden cambiar y lo han hecho, pero en el anonimato. No han sido beneficiadas con ningún programa de desarrollo por parte gubernamental y entonces, más que hacer un programa para ellos, es revalorizarlos, es decir, identificarlos, es decir, alguien me decía dentro de la investigación, qué bueno sería que al menos nos dieran una palmadita en la espalda y nos dijeran qué buen trabajo está haciendo usted al no seguir cultivando esa mata. Importante, ya lo hemos visto, elaborar estos proyectos de memoria histórica eh, con estos elementos que se dan, con estos enfoques de desviación positiva, me parece que es algo muy pertinente porque permite identificar qué cosas dentro de la historia cambiaron, qué fue lo que generó para bien un cambio de giro, un desviado positivo. Y el desarrollo alternativo endógeno es promoverlo a través de diferentes entidades, pero más que todo de lo que surge dentro de las mismas comunidades, como una alternativa al tradicional fomento de incentivos perversos. ¿Qué significa? Lo que decía anteriormente de los productores individuales o invisibles, eh, que hacen desarrollo alternativo endógeno invisible, es dar, ellos surgen y no nadie los ve, pero sí premian al que cultiva coca. Sí le dan un programa nacional integral de sustitución de cultivos, el PENIS, que le dan tantos millones por hectárea, que no sé qué, o le daban, porque eso quedó como en una promesa un poco medio cumplida. Bueno, eso es otra cosa. Y lo último, el desarrollo alternativo endógeno, una opción viable y comprobada para buscar nuevas ideas en el tema de sustitución de cultivos ilícitos, que eso pues ya lo mencioné a todos. Y por último, quisiera dejarles una reflexión del padre Alcides Jiménez, que nos deja un bonito mensaje sobre este trabajo que hemos visto el día de hoy. Ninguna ganancia es verdadero desarrollo si solo nos cubrimos de dinero y hacienda. Pasar de una economía brillante pero asesina a una economía humilde pero en libertad y grandeza es el mejor reto para vivir en paz y rediseñar nuestro futuro. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Si gusta, deja de compartir pantalla. Perfecto, sí, señor. Muchas gracias, a Luis Fernando por su presentación, también por hacer uso muy adecuado del tiempo y dejarnos, pues esas impresiones del resultado de su investigación. Según lo indica el procedimiento, procedemos a esta, valga la redundancia, a hacer consultas, diálogo, intercambio de ideas con la persona sustentante, con don Luis Fernando. Y en este caso, yo le daría la palabra al máster Antonio Macías Rodríguez, el lector del trabajo de graduación que se está presentando. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Yes. Pues, ¿qué voy a decir? El trabajo es de valorar, sobre todo un trabajo de tipo cualitativo, inserto en las complejidades
como es en el caso de Puerto Paicero, una comunidad en un cruce de caminos donde los conflictos se multiplican. ¿Mm? No es nada fácil llegar allí y atreverse a realizar un trabajo de campo de tipo cualitativo y ponerse, bueno, allí presencialmente a entrevistar a la gente, ¿no? Y hablar sobre estas cuestiones en un contexto que no es nada fácil. Quiero incidir en esto porque si bien los trabajos de tipo cuantitativo dan para análisis, fórmulas, estadísticas, la capacidad que tiene la metodología cualitativa de captar los discursos y analizar esos discursos, digamos, hay que para valorarlo fundamentalmente. Y lo que ha hecho en el día de hoy Luis Fernando es traernos un discurso de las personas que han trabajado mano a mano con las iniciativas del padre Alcides para mejorar su contexto territorial y más aún enfrentándose a una ola en donde intervienen pues, narcotráfico, intervienen grupos guerrilleros, paramilitares, o sea, un contexto demasiado violento y demasiado complejo. Demostrar que aún en ese tipo de contexto se puede proponer cambios fundamentales y de vida en esas comunidades a partir de una iniciativa del padre Alcides es por lo menos algo muy novedoso. De verdad, porque no es algo, bueno, pues que se puede quedar en ese contexto territorial, pero que no se suele trascender, no suele trascender. Entonces, para mí, que Luis Fernando haya puesto o haya subrayado esa importancia de la labor del padre Alcides y que con esta maravillosa investigación nos lo haga conocer no solamente en el contexto colombiano, sino fuera de Colombia, pues me parece algo de verdad que es para subrayar. Por otro lado, quisiera considerar el aspecto de quizás en la parte un poco técnica de la investigación que tenía que, digamos, en las conclusiones, poner un poco más en valor las citas de las personas. Apenas, bueno, ha pasado así un poco de soslayo, se ha hablado mucho de las cuestiones del padre, pero ahí en esta presentación me hubiera gustado escuchar más, bueno, los propios, en voz de los protagonistas, pues, o alguna cita sobre la experiencia del padre Alcides, del trabajo con el padre Alcides en este tema de desarrollo comunitario. Por lo demás, darle la enhorabuena a Luis Fernando. Me ha parecido un trabajo encomiable que se ha hecho en unas condiciones, y me consta, unas condiciones realmente difíciles, tanto a nivel personal como a nivel de trabajo investigativo, trabajo de campo. Pero bueno, eso a la hora de la verdad multiplica el valor del presente trabajo de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al máster Antonio. Está desde España, ¿verdad? Muchas Sí, gracias señor. por esa consideración, por el cambio de horario también. No sé, Luis Fernando, si tendrías algo que agregar o lo prefieres hacer al final todo en conjunto. No, ahorita para que no se me vaya olvidando y Ok. poder tener en cuenta, sí, muy complacido por las palabras y todo, y sí, muy de acuerdo con el tema, sobre todo de hacer este tipo de investigaciones en medio del conflicto armado no es fácil, y nosotros, pues, le comento, tuvimos acá
una situación de dejar o no dejar a las personas, digamos, nombradas dentro de la investigación. Entonces, pues, digamos que ya se configuró que pues no habían problema porque, digamos, es una investigación académica que no conlleva a mayores situaciones problemáticas de las personas que gentilmente brindaron su información y que aún viven en el territorio. Entonces, esa es una de las complejidades que presente del resto. Pues muchísimas gracias y de acuerdo con todo. Muchísimas gracias. A continuación, las palabras y la intervención de del máster Antonio, perdón, sí, del máster Oscar Juárez Matute. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de hablar poco. Sí, bueno, yo creo que el rol de uno en este tipo de procesos es un poco injusto, ¿verdad? Y hasta grosero. Voy a decir por qué. Porque uno lo ve bueno, desde un país externo, ¿verdad? O sea, yo fui lector, lo veo desde Centroamérica, desde Costa Rica. No tengo la oportunidad de conocer ese contexto, ¿verdad? Ya me pasó la otra vez con un estudiante colombiano, igual el cual fui tutor, y entonces fue muy extraño que desde acá alguien tutoriara una tesis en Colombia, ¿verdad? O sea, son contextos socioculturales completamente diferentes, ¿verdad? O sea, dinámicas sociales y de vida muy, muy diferentes. Entonces yo creo que en ese sentido, cuando digo injusto y grosero, me refiero a la posición que uno asume con respecto al trabajo. ¿Por qué? Porque uno tiene las herramientas que tiene, la visión que tiene es la visión del documento y lo que la persona le cuenta a uno, le comenta, ¿verdad? Cuando uno se reúne con esa persona y le comenta algo que decía don Warner ahora, al inicio es un poco hablar con la persona, que le comente de manera anecdótica inicialmente y después que le cuente, ¿verdad? Ese contexto, toda esa situación. Entonces, eso, o sea, llegar a empaparse uno de esa complejidad, ¿verdad? De ese proceso social complejo, es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero es también muy, muy enriquecedor. O sea, eso es muy enriquecedor, pero también yo asumo que para alguien como Luis Fernando, pues también lo es, ¿verdad? Porque de repente, en el caso nuestro, no es que los trabajos no sean trascendentes y no sean enriquecedores como estos, pues sí lo son, pero yo creo que en este caso, el proceso social, ¿verdad? Es tan complejo que la persona investigadora lo que logra captar es a pesar de ser un documento muy rico, ¿verdad? Pues no va a captar toda esa realidad, ¿verdad? Pero sí logra poderse empapar de esa realidad, pero bueno, es una realidad que al final es tan compleja, ¿verdad? Incluso hasta peligrosa en su abordaje, ¿verdad? Entonces, eso yo lo rescato, ¿verdad? Creo que son trabajos, por otro lado, que de por sí, solo el hecho de efectuar esta investigación ya tiene un impacto, ¿verdad? Ya tiene un impacto eh, en las personas involucradas, ¿verdad? Ya tiene un impacto no solo con las conclusiones y las recomendaciones, sino solo el hecho de involucrarse para hacer este trabajo, ¿verdad? Eso me parece relevante. Eh, ahora, otro elemento, ¿verdad? Que yo quiero destacar, y por aquí va no una duda, sino también una consulta que creo que es importante al menos para mí, hacérsela a Luis Fernando, tiene que ver con el tema de los conceptos. Vamos a ver, normalmente la investigación, ¿verdad? Y la investigación a veces desde las ciencias sociales o incluso desde las perspectivas interdisciplinares, no podemos negar que seguimos teniendo muchos rasgos positivistas, ¿verdad? Y somos muy dados a veces intuitivamente, ¿verdad? Plantear conceptos
plantear conceptos para a través de esos conceptos ir a abordar la realidad. Y en los contextos latinoamericanos, a veces esto, porque a veces esa realidad resulta tan compleja que de repente nos negamos a que emerjan, ¿verdad?, esas dimensiones experienciales propias de esas complejidades, y a veces las invisibilizamos con nuestros conceptos, ¿verdad? Y como uno lo que tiene aquí es el documento, ¿verdad? Entonces yo quería saber, Luis Fernando, o sea, cómo fue esa construcción conceptual, ¿verdad? O sea, cómo se enfrentó usted a esa realidad con esos conceptos que usted mencionaba en su marco teórico, ¿verdad? Pero porque al final ese proceso dialéctico, ¿verdad?, cognoscitivo, de construcción, ¿verdad?, de su proceso creativo, de investigación, ¿cómo fue, verdad? Las herramientas con las que usted iba, ¿verdad? ¿Qué emergió? O si todo emergió del campo, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Básicamente, eso, yo creo que, ya para terminar, que algo de esto Luis Fernando rescata, ¿verdad? En las recomendaciones, cuando habla de las comunidades que son invisibilizadas, ¿verdad? Y que tienen mucha experiencia. Pero yo quisiera saber esa parte, ¿verdad? O sea, vivencial, conceptual, entre el concepto planteado y lo emergente, ¿verdad? Sobre todo hablando de una investigación cualitativa. ¿Cómo fue ese proceso? Muchísimas gracias. Felicidades. Claro, sí, señor. Esto me trae a recordar mi tutora, que me hacía mucho énfasis y me decía, es que usted ya beatificó al padre Alcides. Y entonces me decía, eso no es así. Es necesario hacerle una especie de juicio a través de diversos conceptos, diversos enfoques, para determinar si realmente eso que usted está pensando es o no es. Es decir, es realizarle un debido proceso. Entonces, esa parte vivencial, pues, y conceptual que usted comenta, bueno, lo vivencial, pues, fue una aproximación a través de cómo pude, a través de la lectura de un libro del Centro de Memoria Histórica que comentaba, el placer, en el Putumayo, se encontré en su epílogo esta obra, y eso me cambió para mí todo, o sea, de una, o sea, eso es que lo ubiqué y quise trabajar sobre ello, y pues sí, puedo decir que en algunos momentos me apasionaba, y eso también es malo, por lo que usted comenta, profe, porque digamos como que no le permite a uno ser objetivo y riguroso con la investigación. Pero por el otro lado, digamos, para sopesar eso, digamos que está la estructura metodológica de la maestría y la estructura metodológica que realicé para este trabajo a través de los diferentes, del diseño metodológico, del marco teórico, lo cual pues me permitió, digamos, ponerle de alguna manera un filtro a, a ese apasionamiento, y sobre todo eh, ese rasgo positivista que tuve, y que de pronto sí ha estado ahí un poco presente, pero para comentarle que sí desarrollamos en la medida de lo posible un proceso, un debido proceso investigativo para delimitar si realmente fue o no fue cierto, desde nuestra perspectiva, eh, esta experiencia territorial. Entonces, creo que espero haber contestado su inquietud, profe. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar, don Luis, don Oscar? No, Estamos. No, está bien. De hecho, gracias. Seguidamente le doy la palabra a la máster Laura Beatriz Mantilla Figueroa, tutora que también nos acompaña desde España. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, muy buenas tardes.
Primero que todo, darle las gracias al doctor Warner porque ha sido nuestro angelito en todo este tiempo de lucha con Fernando. De verdad que este trabajo lo voy a hablar más que todo desde la óptica profesional que a través del tiempo he mantenido con la directa relación en Colombia y del trabajo que de una u otra manera nos ha extendido Luis Fernando. Este trabajo es muy importante para la historia de Colombia, sobre todo la trascendencia de todo lo que se ha vivido en estos años de lucha en el país y de lo que nosotros como día a día tenemos que ir construyendo y afianzando en esa relación de la función tripartita que tenemos que ir generando entre el Estado, entre la academia y lo que es la población civil, en este caso en una región que ha sufrido muchísimo el flagelo del proceso de cultivos ilícitos, en el proceso de una situación social muy compleja, también cultural y hasta problemas sanitarios. Si lo abordamos desde las diferentes ópticas de las situaciones tan complejas que ha vivido esta región. Para mí es una satisfacción muy grande en poder contar esta historia, en poder tener este estudio de caso que va a servir como un ejemplo para todo lo que viene para el país, para todo lo que viene para Colombia en este proceso de transición y sobre todo en el sector de desarrollo rural, en lo que nosotros esperamos. En esto sí, qué pena con el doctor Oscar, pero voy a ser muy, muy sesgada. Que la mamá está muy enferma y ella también. Quiero ser muy Disculpen. positiva en lo que en base a este documento pueda generarse y en lo que podamos abordar más allá en la construcción de país. Entonces, este documento es una investigación que debe ir más allá y que se debe consolidar en un documento que tal vez pueda llegar a servir en el Ministerio de Agricultura en una mesa técnica como tal de agricultura familiar y economía campesina, porque es un ejemplo de lucha de una persona que con sus manos, con el esfuerzo y sabiendo las necesidades que en ese momento el país tenía, junto con los beneficios que podía llegar a alcanzar para el sector agropecuario y del entorno rural, no se dio por parte del gobierno poderlo tener ahora como un material para demostrar que el país puede avanzar en estos tiempos tan cambiantes, sobre todo para Colombia, que estamos viviendo un tiempo muy cambiante. Y por otro lado, demostrar que a través de ese sesgo positivo nosotros podamos dar a través de la experiencia que vive Luis Fernando todos los días en el sector rural, en trabajar de la mano con la población, con los campesinos directamente, ese tipo de extensión rural se puede brindar a través de grandes aprendizajes desde los modelos de andragogía. Entonces, es muy bueno de verdad consolidar ese tipo de memoria histórica y que sirva como base para lo que viene para el país. También darle las gracias a Fernando y no solamente a Fernando, a la esposa y a su hija por el compromiso, la paciencia, la dedicación y el apoyo constante que le han brindado. Muchas gracias a todas las personas que han participado activamente y que hoy están acá también acompañándolo en este proceso, porque de una u otra manera brindaron ese apoyo que se requería y que se alcanzó el objetivo de trabajar y de conocer directamente de la mano, no de entes externos o de gran reconocimiento, sino de gente que en realidad le metió el hombro, como dicen en mi tierra, a construir una región
y a cambiar ese concepto cultural y social y económico en el que se encontraban. Darle nuevamente las gracias, felicitar a Fernando por la dedicación, la paciencia, desde mi conocimiento, desde mi cercanía con Fernando, saber cómo le tocó de difícil este proceso y más que él quería hacer muchísimas cosas y apareció el proceso de pandemia que hizo cambiarle toda la concepción, pero era tanto el sueño y el ideal de él alcanzar este objetivo que siguió en pie de lucha a pesar de tantas circunstancias que se le presentaron a nivel personal. Entonces, darle las gracias de verdad y darle las gracias a la Universidad Nacional de Costa Rica porque le abrió la puerta, le abrió los espacios y le brindó la oportunidad para llegar a feliz término este gran sueño a nivel profesional y personal y profesional. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Muy complacido por tus palabras. No sé, Luis, si tienes algo que agregar. No, muy complacido y reiterar, sí, todas lo que ella comentó. Ella tuvo, digamos, esa compañía a lo largo de todo este proceso con estas incertidumbres y cosas, pero afortunadamente logramos con su guía y todo poderlas sobrepasar y llegar a feliz término el día de hoy. Muy amable, gracias. Gracias, Fernando. Don Warner Mena Rojas, coordinador de la maestría, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Rodríguez. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento y una felicitación a Luis Fernando por permitirnos ser parte de este proceso que tiene una data de más de 3 años, en el cual don Luis Fernando ha demostrado su capacidad como investigador y eso es pues el principal fin de la maestría. También yo pues quiero agradecer a toda la comunidad académica y representantes de la comunidad e inclusive familiares del padre Alcides que nos acompañan en la defensa pública de tesis. A pesar de la virtualidad, a pesar de las distancias estructurales, históricas y coyunturales, hoy están acá pues diferentes países unidos en torno a la reflexión del desarrollo rural. En el año 2023, la Universidad Nacional está cumpliendo 50 años y en su 50 aniversario, una investigación de este enfoque y de esta naturaleza reivindica el rol y el quehacer de la Universidad Nacional, que no se queda solamente en Costa Rica. Hemos abierto fronteras, creando espacios de reflexión, y se ha venido dando la internacionalización. Para la maestría en desarrollo rural, que estamos en el 30 aniversario, un trabajo como el que nos presenta Luis Fernando de hoy reivindica el rol de la maestría y reafirma la importancia de establecer espacios académicos de investigación y docencias en torno al desarrollo rural. Yo les quiero comentar que en nuestra mayoría, por lo general, el 50% de los estudiantes son de Latinoamérica, pero la mayoría de esos estudiantes son de Sudamérica o de Colombia. Y una propuesta de investigación como Luis Fernando nos permite demostrar y reivindicar la importancia de la internacionalización de la maestría, y lo que nos comparte hoy Luis Fernando es algo sumamente valioso que aporta a la reflexión de las futuras generaciones, no solamente en lo metodológico, sino también en lo teórico y también en lo, no sé cuál sería la palabra, digamos, en lo arriesgado, esa es la palabra, en lo arriesgado que ha sido Luis Fernando para plantear una investigación de posgrado internacional con enfoque cualitativo, con enfoque histórico, con enfoque hermenéutico y lograr hacer esa capacidad de síntesis, porque estamos hablando, como lo decía el profesor Oscar, aquí lo único común son las complejidades históricas, organizativas, sociales, de tal forma que muchos de los temas que son comunes en las comunidades de Colombia son temas ajenos para Costa Rica. El tema, por ejemplo, de cultivos de uso ilícito, el tema de conflictos armados,
esto, bendito Dios, es un tema de cierto modo ajeno a la realidad costarricense en los últimos 200 años, en toda la historia del país. Sin embargo, nos hace abrir los ojos como academia, que el desarrollo rural no es solamente el desarrollo rural que vemos en los elementos teóricos de esos modelos de desarrollo que nos han querido imponer a nuestros países. Luis Fernando, mediante este estudio de caso, nos permite entender que hay muchas diferencias y muchas formas de cómo abordar el desarrollo rural más allá de las recetas de los organismos internacionales que básicamente se reducen a temas meramente de crecimiento económico. Yo creo que Luis Fernando nos ha demostrado hoy que es posible el desarrollo rural endógeno alternativo desde la potencialidad de las comunidades. Yo creo que la riqueza investigativa que nos aporta, sin duda alguna, va a ser un insumo fundamental para el desarrollo y la reflexión del quehacer de la maestría. Pues quisiera decir muchas cosas, sin embargo, no hay tiempo. Sí quisiera, Luis Fernando, hacerte pues una consulta muy concreta, Luis Fernando. Uno a nivel personal y uno a nivel metodológico. A nivel personal, ¿cuál ha sido la transformación de Luis Fernando cuando matricula la maestría y hoy que nos comparte tu tesis de posgrado? Y lo otro, Luis Fernando, ¿cuál ha sido tu principal hallazgo o tu principal aprendizaje en lo metodológico en este proceso? Esas dos preguntas, nada más. Muchas gracias. Ok, en el proceso, listo. Bueno, gracias, don Warner, por sus gentiles palabras. Y respecto a sus inquietudes en lo personal, la transformación que he tenido ha sido la de haber sido, digamos, como un técnico agropecuario, extensionista rural, que me he caracterizado por ser en toda la vida. Y gracias, digamos, a estos insumos de la maestría, me ayuda a ver la realidad, mi campo de trabajo cotidiano, con otra perspectiva. Una perspectiva en la cual soy consciente que cuando yo llego a alguna comunidad o algo, ya no voy a ver solamente las cuestiones físicas, sino ver un poco más allá de ese tejido que hay, esas relaciones que hay, por ejemplo, de la etnografía, que yo no sabía de eso, de cómo, por ejemplo, poder sistematizar o colaborarles a unas comunidades a sistematizar sus experiencias. Es decir, me llegué o salgo mejor con una caja de herramientas. Y como decía mi papá, el trabajo enseña. Es decir, tengo esa caja de herramientas, la cual son unos conceptos muy importantes de la maestría, los cuales tendré oportunidad, o ya estoy teniendo oportunidad, de poderlas implementar, de implementar sus diferentes enfoques de desarrollo rural, que yo, ay, esa cosa, pero mire que sí sirven, sobre todo como para mirar esas relaciones de poder y de más que tienen las comunidades con las autoridades, con los grupos, con demás cosas, que es necesario ponerles ese filtro. Entonces me voy con una muy buena caja de herramientas que gentilmente me ha brindado la Universidad Nacional de Costa Rica y su maestría en desarrollo rural. Y frente a su otra inquietud respecto a la metodología, ¿cuál fue el principal hallazgo metodológico en este proceso? Permítame decirle el tema de cómo nosotros podemos llegar a desmenuzar una problemática desde diferentes modelos de investigación, bien sea con métodos, pero lo importante es que esos datos, esa situación se tiene que hacer desde una cuestión rigurosa.
con una investigación una metodología de la investigación, cosa que pues solemos de pronto no implementarla, pero veo que es muy útil, sobre todo para darle fundamento a las exposiciones que nosotros hacemos. Entonces, una de las cosas es el tener ya dentro de esa caja de herramientas que comentábamos, unos instrumentos metodológicos que son muy amplios los que realmente pudimos ver en la maestría y podamos nosotros aprovechar y esos instrumentos aplicarlos dependiendo de las circunstancias, entrevistas semiestructuradas, revisión de fuentes, no sé, y organizarlos de una manera consecuente y sobre todo ponerles al otro lado con esa información cuáles son esos filtros, por ejemplo, esos enfoques de desarrollo rural que son muy importantes tener en cuenta, sobre los cuales nosotros podemos ya en estas condiciones proponer. O sea, yo retomando la parte personal, no tenía condiciones para proponer iniciativas de desarrollo rural, no solo en mi organización, sino con mi comunidad y demás. Ahora sí ya tengo herramientas para hacerlo. Entonces, eso como teniendo mi caja de herramientas y esta parte de instrumentos metodológicos de la investigación. No sé, don Warner, si desee comentar algo más. Muchas gracias, es todo. Ok, gracias a usted. Muchas gracias, don Warner. Bueno, don Luis, nuevamente, primero felicitarle por este trabajo, tanto a usted como a su tutora, a sus lectores. Es un proceso que culmina y, por supuesto, Warner como coordinador. Vamos a ver, tengo comentarios y tal vez algunas consultas como tal. En primer lugar, valoro muchísimo el esfuerzo que se logró hacer para poder agrupar esta parte teórica, ponerla en un contexto de un trabajo cualitativo de campo y llegar a conclusiones bastante interesantes a partir de esos referentes teóricos que desarrollas. Y eso me parece bastante interesante. Otra cuestión, la tesis, el producto del documento es muy lo invita a uno mucho a leerlo, tiene su congruencia entre las partes y eso también rescatarlo. Hay algunos elementos, por ejemplo, a mí me queda duda y eso siempre lo digo, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo somos nuestras vidas, nuestras experiencias y nuestras vivencias. Yo tuve formación y crecí en una zona muy rural de este país y todavía mi familia sigue viviendo por allá y más bien yo aspiraba a dejar esos vínculos tal vez en aquella etapa de juventud influenciado con otro montón de aspectos y hoy pues pues la vida también me da esa oportunidad de ver los dos mundos y las dos partes. Cuando leía la tesis me identificaba con muchas acciones de las personas que viven cerca de donde todavía sigue viendo mi madre y algunos de mis hermanos, ¿verdad? O sea, sobre el tema de la vivencia, del autoabastecimiento, lo que decía Warner ahora también anteriormente, cómo nosotros nos hemos influenciado muchísimo de una visión del desarrollo que si bien yo trabajo inclusive temas que tienen que ver con comercio y etcétera, internacional y desarrollo, cómo vamos también cambiando esa noción de no ver solamente lo externo como una cuestión positiva y solamente ver el desarrollo en términos de económicos y el final de su presentación lo cierra muy bien, ¿verdad? O sea, no es desarrollo solamente haciendas y ganados, también es desarrollo estar en casa tranquilo, tomando el café con la familia, tendido en una hamaca bajo la sombra de un árbol, ¿verdad? Entonces, y después cuando viví fuera y vi lo rural tan diferente a lo nuestro, porque siempre lo he dicho, el problema es que nosotros en América Latina relacionamos lo rural con pobreza, porque eso es un imaginario que tenemos,
y que lo tenemos que ir construyendo. Entonces, ver todas estas, concatenamiento de teóricos y llevados a la práctica y ponerlos, me parece bastante positivo. Hay una cuestión, vamos a ver, esto es siendo uno muy ambicioso también. A pesar de que es un estudio de campo, y a pesar de que es un estudio de caso que metodológicamente no significa que podemos extrapolar todos estos resultados a otras condiciones, yo tendría ahí alguna consulta. ¿Crees que en otro contexto, hablemos de Colombia, pero no hablemos solamente del contexto armado, pero crees que en otros contextos algunos de estos principios puedan ser llevados para establecer lo que uno podría pensar en un modelo de desarrollo? Eso es un tema, eso es algo que me interesaría muchísimo. O si lo ves directamente solo para Colombia. Hay otro tema que me interesa y ¿es este programa exitoso por las bases que tiene y por los principios que usted menciona y por los elementos que tenía el programa sobre un momentito por acá, por ejemplo, los elementos decían producción variada, la salud preventiva, la transformación de productos amazónicos, organización comunitaria, evangelización y después los 6 principios? Vamos a ver, ¿era exitoso por la figura del padre o es exitoso a partir de una implementación? Y si ahí tiene una implementación, ¿cuál sería esa metodología que yo la puedo leer entre líneas que aporta el padre como tal? Entonces, estamos hablando de un fenómeno que es muy personalizado, si es que es muy personalizado, o es un fenómeno que partiendo de esas bases puede ser también replicado en otros espacios o por otra persona. Porque, y es que no está mal, ¿verdad? O sea, el carisma y el liderazgo, por supuesto que son aspectos que influencian muchísimo. Eso es un elemento. El otro elemento que yo veo, y esto principalmente cuando ahora que nos hemos dedicado un poco también a leer sobre, en el caso mío de relaciones internacionales, sobre teorías y feministas, etcétera, también si es que tenemos que decirlo inclusive más abiertamente o inclusive lo tenemos que decir más ruidosamente, que el rol de las mujeres en esos procesos son muy importantes. O sea, ya pasa a identificarse algún elemento que leo en su tesis mucho sobre la mujer y esa mujer campesina. Yo de nuevo, es que yo lo llevo también a mi vida, mamá mujer campesina, mis hermanas mujeres campesinas. Entonces, si es que inclusive tenemos que decirlo más fuerte, o sea, que estos son roles en los que la figura de la mujer definitivamente pasa a ser un proceso más transversal. Y no es que pienso que usted lo haya dejado de decir ruidosamente en la tesis por alguna cuestión ideológica o alguna cuestión epistemológica o algo así. No, lo pienso que es simplemente que no nos acostumbramos inclusive a ese proceso. Entonces, esa sería la otra consulta. Y el último tema que me gustaría escucharle y que me llama la atención, pues ese es el tema de la evangelización y cómo relacionar el tema religioso con el tema de desarrollo. Dos cosas que me llaman la atención y que me gustaría escucharte es, en primer lugar, pues toda la historia de evangelización, colonización que tuvimos en América Latina y todavía los rezagos que esto tiene. Pero después, al fin y al cabo, también entre esa evolución nos hemos vuelto una sociedad religiosa, y yo para muchos digo, el cristianismo lo veo más desde una perspectiva de valores que de religiosidad como tal, pero cómo esto podría crear cierta resistencia cuando hablamos de este tema de evangelización, o cómo lo podríamos ver al fin y al cabo también como un proceso de nueva colonización y como un intercambio de que yo traigo este proyecto, traigo estas ideas, pero a cambio, a moneda de cambio, te doy el panfletito del catecismo también. Entonces, ¿cómo no dejar que la trayectoria, la experiencia, el aprendizaje, el conocimiento de una persona como el padre que usted relaciona, se traduzca
a eso, a un tema también de una visión más humanista y no exactamente una visión religiosa. Entonces, eso sería de mi parte algunas de las consultas. Y el otro tema que me parecía muy interesante y eso es más anecdótico del trabajo, entre los 6 principios, el cuarto decía sabiduría de los datos. Vivimos en una generación donde todo el mundo habla de los datos y la importancia de los datos y la protección de los datos, principalmente cuando son grandes compañías teniendo nuestros datos, pero nunca nos preocupamos por estos datos ancestrales y este conocimiento que era transmitido y que es tan valioso y que también me parece muy bien, ahí es ese reconocimiento. De mi parte, felicidades nuevamente y escucharte a ver cuáles son tus impresiones. Muchas gracias, doctor Edwin Gravin. Bueno, son varias inquietudes. Modelo de algunos principios de programa exitoso. No, bueno, voy a tomar, ¿era exitoso por la figura del padre o por la implementación del programa? Esta inquietud muy interesante. Digamos que son etapas y son momentos. Las circunstancias llevaron a que confluyeran diversos factores territoriales, como ya los describimos anteriormente. Sin embargo, estos factores territoriales hubiesen pasado desapercibidos por otra persona. Gracias a la fundamentación que tenía el padre Alcides, enfocado también con lo de la teología de la liberación y todo, tenía una perspectiva muy diferente a sus colegas, y lo cual hace que interpreta esa realidad y la transforma en un programa. Entonces, ahí sería la dualidad como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, Alcides o el Programa de Desarrollo Rural Integral Comunitario? Para poder, digamos, replicar. Entonces, ahora hay unos elementos, hay una fundamentación muy interesante, la cual requiere sí ser reforzada para poder, digamos, buscar lo que usted decía hace un momento, de las réplicas, poder, digamos, partir. Y era una de las recomendaciones de formular una metodología de desarrollo rural enfocada o basada dentro de este programa de desarrollo rural integral. Entonces, es muy interesante esa parte. Efectivamente, el rol de las mujeres en estos procesos fue muy importante y usted comentaba que era una figura transversal, efectivamente, si tenemos en cuenta el tema de la mujer cuando se empodera, se capacita, transforma su entorno, cosa que, digamos, el hombre no lo había hecho. El hombre simplemente estaba dedicado al monocultivo de la coca. Entonces, la variedad de alimentos y todo, en parte, surgió por el empoderamiento de la mujer, que ayudó a la seguridad alimentaria y demás de la región. El tema de la evangelización con el tema del desarrollo, muy interesante esa dualidad, porque se va de alguna manera como aprovechar la ayuda, la cosa para vender o generar digamos que haya un cambio hacia la religión católica dentro de lo que es la evangelización. Y además que recordemos que pues el Putumayo en el tema de evangelización fue algo muy violento hace más de 120 años y todo. Pero de todos modos llega Alcides Jiménez y reivindica ese atropello eclesiástico que se realizó sobre todo a las comunidades indígenas y parte desde su realidad. Por eso lo vemos a él en sus Eucaristías abrazando el árbol. Entonces,
esa evangelización él no la pretende imponer para que se beneficien de sus programas. Más es de complementar a las tradiciones de las comunidades, porque abrazar a un árbol no es de los católicos, pero sí de los indígenas. Se unen y tiene él un fin, es ser gestor del desarrollo local. ¿A través de qué? De la implementación de un programa de desarrollo rural. Entonces, efectivamente, el tema de evangelizar es un tema de persuadir, y el persuadir, cuando yo trato de convencer a otro, que era lo que hablábamos hace unos días con mi tutora, es pretender colonizarlo. Entonces, ese panfleto que se le entrega, de alguna manera, ¿cómo se puede cambiar eso? ¿Cierto? Entonces, no podemos discutir, no podemos negar el papel que ha tenido la iglesia, cómo los curas se han visto como gerentes de desarrollo, que es algo muy importante. O sea, ellos en sus comunidades han gestionado el desarrollo, tanto económico, de infraestructura, de muchas cosas, han sido polos de desarrollo, porque la iglesia de una u otra manera, pues sabemos que lleva más de 2000 y pico de años, entonces de administración de empresas y todo, creo que ellos conocen muy bien, y de alguna manera eso lo importen para que tengan un modelo que como en este caso fue exitoso. Entonces, esa parte. Y pues de ahí como el conocimiento del Padre se traduce en una visión humanista y no religiosa, se debe a algo muy importante, ¿sabe qué? La metodología. Igual que como yo la hice para la investigación y todo, el Padre era riguroso con sus metodologías, sus encuentros de formación con sus promotores, sus talleres de capacitación. En la tesis, para las personas que más adelante tengan oportunidad de verla, encontrarán esos pasquines, panfletos, folletos hechos a mano. No había computador, no había nada. A mano, dibujitos con esfero. Solo una fotocopiadora y distribuyan a toda la gente. Entonces, sí fue una, más que el tema de la parte religiosa, la visión humanista, eso digamos que lo logró hacer a través de una muy buena metodología que él tenía, que la cual es bueno extraerla, destilarla, extraer bien esos principios fundamentales para poder promover, digamos, nuevamente experiencias o no replicar, sino que sirvan de base, de inspiración para otras experiencias que deseen hacer en los diferentes territorios, no solo en Colombia, sino en el país, porque digamos que eh, cuando se pretende implementar un programa de desarrollo rural, el tema de los beneficiarios, cómo hacemos, a quién seleccionamos, no sé qué. Él lo decía con el tema de los signos. Vean los signos que hay en cada persona, en cada finca, en cada comunidad. Y eso nos dice hacia dónde nosotros debemos de dirigirnos. Que a veces nosotros no hacemos esas lecturas de la realidad, del contexto, y por eso digamos que y fuera de eso, las formulaciones de estas iniciativas o de los programas de desarrollo rural, como veíamos, vienen de la parte de arriba y no son, digamos, ni siquiera socializadas, no son formuladas, no se hace un desarrollo empresarial participativo, una planeación participativa, precisamente por eso. Entonces, la metodología que hizo el padre Alcides sí fue muy interesante y para ser un buen gestor de desarrollo en su comunidad. Eso tendría que decirle, estimado doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, también muy agradecido con toda la audiencia. Ha estado en pocas defensas donde ella tantas personas.